Apocalipsis, y vamos a estudiar en esta noche de los versículos 8 al versículo, a ver si llegamos al versículo 14, del 8 al 14. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Aquí vemos en esta cuarta copa, en este cuarto juicio de Dios, ya vimos los anteriores, la conferencia pasada, de qué forma ahora el sol, la principal estrella de nuestro sistema solar, el principal astro de la Vía Láctea, lo más importante que existe para el sustento y la provisión de toda la vida, principalmente física, proviene del sol, porque el sol es la principal fuente de energía para el sostenimiento de la tierra. Dios ha querido darnos a nosotros en los campos legumbres, frutas, una combinación, decíamos en el desayuno, de gases que se llama oxígeno, donde hay carbono, nitrógeno y otros elementos que es una mezcla perfecta para que yo haga esto, inhale, mis alvéolos pulmonares se llenen, mis pulmones comiencen a funcionar, comiencen a purificar mi sangre, etcétera, etcétera. Dios nos ha provisto de todo, de valles, de agua cristalina, y nosotros hemos trastornado los mares, hemos trastornado el medio ambiente, la comida, los ríos. Es muy pobre el papel que el ser humano ha desarrollado como administrador de este planeta que Dios le entregó para que cuidara. En Apocalipsis encontramos la consumación de todo el escenario final y cómo nosotros hemos acabado con todo. Es interesante que en los últimos 25 años se ha descubierto que el Sol está rodeado, bueno, esto ya se sabía, pero se ha descubierto que la capa de ozono, hagan de cuenta que este es el planeta Tierra, entonces alrededor de la Tierra hay una capa que se llama ozono, y esta capa de ozono fue puesta desde el Génesis capítulo 1 para que cuando los rayos del sol se dirigieran hacia la Tierra, no entraran directamente, sino que al tocar la capa de ozono se desviaran perpendicularmente, porque si entran directamente, pues nos achicharrarían, ¿verdad? Nos quemarían. Entonces, gracias a esta capa de ozono, que los rayos del sol son desviados y no nos afecta su radiación, sino que al revés, nos beneficia por la forma distribuida y armónica en la que Dios diseñó para que entrara el sol y bañara y sustentara y proveyera de energía el planeta Tierra. Pero en los últimos 25 o 30 años, los hidrocarburos de carbón, todos los gases, todos los sprays y todo lo que hemos echado en el cielo han hecho que se abra la capa de ozono, y por ejemplo en el Polo Sur, en la Patagonia, ya tiene más de 65 kilómetros el hoyo de ozono. O sea que ya se están reportando desde hace 10 años en la Patagonia, en el Polo Sur, que las ovejas y el ganado se están quedando ciegos, igual que los pastores. La Antártida, por ejemplo, acaban de sacar una película que se llama El día después de mañana, donde se profetiza un congelamiento del hemisferio norte, comenzando desde la Antártida, que comienza a abarcar y llega casi hasta México, al grado que los americanos tienen que venir huyendo y tenemos que darles nosotros aquí protección. Esto, la Biblia esto no va a ser la forma como va a terminar el mundo. Esto tampoco va a suceder, porque esto es un cuento de hadas comparado con lo que estamos analizando en el Apocalipsis. En la película ponen que la gente muere de hipotermia y pues ahí nomás se quedan con el frío calientito, ¿verdad? Pero en la Biblia estamos viendo que va a ser 25 veces más horrible. Ningún productor de Hollywood se lo ha podido imaginar que lo que las películas están proyectando. Pero lo que sí es verdad es que en la Antártida ya se están desprendiendo grandes glaciares que se están partiendo a la mitad y están produciendo los deshielos. El nivel del mar está subiendo y está provocando que todos estos fenómenos meteorológicos que ahorita estamos viendo, por ejemplo, sin ir tan lejos, ayer 7 de junio y hoy 8 de junio del 2004,
Hubo un viento y un frío que estamos en junio, casi entrando a verano, que jamás se había visto. Hoy en la mañana, la cadena CNN de televisión, le estaba yo comentando a los pastores, dijo que están pronosticando unos cambios tan drásticos, comenzando en este año, de frío y de deshielos y de calor, pero que van a golpear de una forma tan vertiginosa el planeta Tierra, que la gente tiene que comenzar a tomar precauciones. Entonces nos damos cuenta que algo está pasando, hay un síntoma de descomposición, de desequilibrio ecológico en los bosques, en la contaminación, en la capa de ozono, en los mares, en los ríos, tal como hace 2000 años este libro del Apocalipsis lo profetizó. Aquí se profetiza que llegaría un día en la cuarta copa, que el sol quemaría a los hombres. ¿Y cómo puede esto ser posible? A menos de que deje de existir la capa de ozono. Todo lo que afecta al sol repercute en nuestro planeta. Recordamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 12, en la cuarta trompeta. Apocalipsis 8:12, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, que afectaría estos astros y esta luna y estas estrellas, al punto que en la tercera parte del día no va a haber absolutamente nada de luz. Pero en esta cuarta copa, como lo estamos estudiando, el sol aumentará su energía calorífica hasta el punto de quemar a muchos seres humanos. Actualmente, si tú vas a algún dermatólogo, el que sea, ya cualquier dermatólogo te previene y te advierte: no tomes sol, menos en Acapulco, menos en Cancún o en lugares turísticos, entre las 11 y las 3 de la tarde, a menos que se ponga un bloqueador con una protección de 30 o 40, un filtro solar, porque es la época donde más fuerte puede entrar el sol y producir el famoso cáncer de piel. Ahora, los últimos descubrimientos de la dermatología son los siguientes: que los rayos del sol son acumulables en la piel humana. ¿Qué quiero decir con esto? Me decía el otro día un dermatólogo: mira, Armando, si tú vas a Acapulco y te quemas el año pasado, por ejemplo, o el diciembre del año pasado, ahí te pusiste como lagartija 2 o 3 horas, etcétera, etcétera, no traías bloqueador, tú te paras y te vas y con tu loción te bañas y no te pasa nada. Y van a pasar 6 meses o 8 meses y me vas a venir a ver. Y entonces vas a comenzar a ver manchas que van a comenzar a tener una voluminosidad o un nivel que alcancen en tu piel, y yo te voy a decir, te voy a hacer una biopsia y vamos a determinar que lo más seguro es que sea cáncer de piel. Pero ¿por qué si tengo 6 meses que no me quemo? Porque son acumulables los rayos del sol en la piel humana. O sea que tú puedes tener cáncer de la soleada que te diste hace 2 años, por ejemplo. Fíjate nada más. Porque son acumulables en la piel humana los rayos del sol. Entonces, es tan peligroso ahorita y el sol, que ya toda la gente, ¿verdad? Ya te dicen, por ejemplo, en Toluca, estamos muy altos, me dice el dermatólogo: mira, nunca ya salgas sin una pantalla solar. Ponte algo en la cara ya, por favor, todos los días, porque el sol está bravísimo y puedes tener cáncer de piel en la nariz, te puede salir una cáncer de por acá y te voy a tener que cortar la mitad de la cara. Así de grave está la situación en el mundo. Entonces nos damos cuenta que ya el sol está comenzando a hacer estragos en los seres humanos. Pero a pesar de este juicio, dice la Biblia aquí en Apocalipsis 16, versículo 9, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. En el capítulo 9, versículos 20 y 21, vemos la misma conducta de los seres humanos. Los que fueron muertos con esas plagas de las trompetas, ni aún así se arrepintieron, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios. Recordemos algo: el homicidio en la Biblia no es físicamente quitarle la vida a una persona. Jesús dijo: el que odia y no perdona es culpable de homicidio.
Así que no necesitas quitarle físicamente, dispararle un balazo a una persona y enterrarla para ser culpable delante de Dios de homicida. No necesitas irte a acostar con una mujer para que el cielo te culpe de adulterio. Basta a los ojos de Dios que en el corazón veamos a alguien que no es nuestro cónyuge y lo codiciemos y deseemos estar con esa persona. Esa persona, a los ojos de Dios, es un adúltero. Entonces tenemos que entender claramente que no se necesita realizar algo físico para ser culpable de Dios, porque Dios ve el corazón, los hombres ven lo que está por afuera. Ahora, en el versículo 10 y 11 de Apocalipsis 16, encontramos en las otras copas, la quinta copa que es derramada sobre el trono de la bestia. Es derramada sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. ¿Cuál fue la razón de las plagas en Egipto? Dos razones. Una, redimir a su pueblo y otra, provocar que hubiera arrepentimiento. La misma razón va a ser en los tiempos de la tribulación. Hay una enseñanza que dice que la iglesia no va a estar en la tribulación, ¿verdad? Son enseñanzas de la época de Calvino, de la época de hace 3 o 4 siglos que se han perpetuado. Sin embargo, la Biblia cada día nos muestra más y más claramente que la iglesia estará en la tribulación y en la gran tribulación, pero no vamos a estar en la ira de Dios. Eso ya lo explicamos cuando estudiamos el capítulo 6 de Apocalipsis. Entonces, cuando venga la tribulación y la gran tribulación, el anticristo nos persigue a los cristianos y va a matar cristianos, y aquí está la paciencia de los santos. Dios tiene el propósito de purificar a su iglesia a través de la persecución, porque acuérdense, la apostasía está tocando la puerta de las iglesias. Es increíble la apostasía actualmente en el mundo de la cristiandad. Es increíble el cúmulo de herejías, de enseñanzas, de fornicación, de adulterio, de barbaridades que están predicando dentro de las iglesias. Lo que está pasando es increíble lo que está sucediendo. Increíble, estamos siendo rodeados de sectas como ese Pare de Sufrir a las 2:30 de la noche en la televisión, con mezcla de brujería, con cristianismo, y los cristianos ahí están todavía viendo con la babota colgando, sin discernir ni siquiera en su espíritu por la poca sensibilidad que tienen, por la falta de pureza tal vez sexual en sus vidas, porque la impureza sexual nos ciega los ojos ante el discernimiento espiritual. Jesús dijo, dichosos los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y dónde vemos a Dios? Lo vemos en la naturaleza, lo vemos en todos lados, lo vemos en la Biblia, pero algo nos ciega los ojos y no nos permite ver la realidad del mundo espiritual, ni lo que está pasando cuando en nuestra vida no existe la santidad. Esto nos bloquea absolutamente los sentidos espirituales para ver lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. Es interesante que aquí vemos que se menciona que esta plaga, la quinta copa, es derramada sobre el trono de la bestia. Y esto tiene dos aplicaciones. En primer lugar, el trono de la bestia o el trono de Satanás lo encontramos en el capítulo 13 de Apocalipsis, y vemos que a la bestia, que es el anticristo, versículo 2, Apocalipsis 13:2, con la apariencia de leopardo, oso y león, ya lo vimos cuando estudiamos ese capítulo, que estos 3 animales representan al imperio medo-persa, a Irak, Irán actualmente, ¿verdad? Y León que fue Babilonia, y el versículo 2 dice al final, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. La Biblia pinta este planeta en el cual tú y yo estamos viviendo y nos describe a nosotros, la iglesia verdadera, los creyentes verdaderos, como extraterrestres. Jesús dijo en Juan 17, ustedes no son del mundo. Entonces, habitamos en un planeta habitado por el enemigo. Caímos del cielo porque cuando se dice nacer de nuevo, significa nacer de lo alto. Mi madre y mi padre me dieron nacimiento físico, pero al nacer de nuevo,
del cielo nos manda Dios, ¿verdad? La recreación de nuestro espíritu y somos recreados dentro de nosotros. El que está en Cristo, nueva criatura, es nueva creación es. Y ahora tengo dentro de mí a un ser que no pertenece a este mundo, que es mi espíritu. Y por eso mi ser que está dentro de mí no se sacia ya ni con el sexo, ni con el alcohol, ni con las drogas, ni probando el poder, ni teniendo aplauso, ni reconocimiento, porque el ser que está dentro de nosotros espiritualmente no fue creado para este mundo y vivir en un cuerpo pecaminoso como el que está habitando. Entonces, por eso el cristiano que no descubre en Dios, en la presencia de Dios, la plenitud de gozo, el cristiano que no descubre que su alma solamente puede tener paz en la presencia del lugar santísimo, pues está vacío y sigue buscando y sigue creyendo que el mundo tiene melones y pepinos y ajos, como hablamos el domingo de los judíos que salieron y comenzaron a quejarse con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Allá estábamos mejor en Egipto. Se acordaron de todos los placeres de Egipto, pero no se acordaron que en Egipto eran esclavos, que estaban bajo los capataces, que estaban oprimidos, que estaban en esclavitud. De eso no se acordaron. Y de eso mucha gente que es cristiana y que extraña el mundo, extraño a Luis Miguel, y extraño a Madonna, y extraño la disco, y extraño aquello, extraña la esclavitud en la que estabas y de la cual Dios te sacó. Y cuando un cristiano regresa, ¿verdad? Y vuelves a probar otra vez el lodo de donde Dios nos sacó, te das cuenta que no hay nada ahí, tu alma sigue insatisfecha y desesperada, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Y esta es la razón por la cual nosotros no vamos a encontrar en este mundo nada. Jesús dijo a la mujer samaritana, el que beba de esa agua volverá a tener sed. Este mundo es un desierto, escorpiones, oasis, hoyos que no son realmente hoyos de agua. Es un desierto verdadero que no nos puede ofrecer nada más que desilusiones, desesperanza, desesperación, falta de propósito, falta de significado, porque no fuimos creados para este mundo, fuimos creados para poder encontrar arriba de este mundo, en el mundo invisible espiritual, a través de la fe, la razón por la cual existimos y a dónde vamos a entrar. Cuando regresemos con Cristo a este mundo y Satanás y su trono sean quitados, entonces disfrutaremos de este mundo y estaremos debajo de los cipreses, de los arrayanes, disfrutaremos de nuestros niños, disfrutaremos y cantaremos y todo, porque el mundo será recreado con cielos y nueva tierra donde more la justicia. Pero mientras tanto, este mundo no tiene absolutamente nada que ofrecernos. ¿Por qué? Porque este mundo es el trono de Satanás. Es el trono de Satanás. Es un planeta habitado. Primero Juan 5:19. El mundo entero está bajo el maligno. Segunda de Corintios 4:4. El Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca el Evangelio. Vemos entonces que el trono de Satanás entonces abarca todo este dominio, el control del sistema mundano, y lo que Satanás controla más que cualquier cosa son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, la radio y la televisión principalmente, las ondas satelitales, las ondas de la televisión, las proyecciones, todo lo que sea medios de comunicación masivos están en poder del enemigo. Por eso, de ahí la importancia de que nosotros avancemos y conquistemos y le arrebatemos al diablo estaciones y este canal y aquel canal y meternos en Telecable y poder llegar aquí en el canal 4 y el canal 2 y necesitamos patrocinadores para meternos ya en el canal 4. Me están ahorita proponiendo un proyecto para el canal 4, media hora venir a filmar aquí Televisa al mes en 45 millones de pesos. Le dije al hermano, ¿verdad? Vamos a orar por este proyecto, que haya patrocinadores, que podamos hacer esto, pero para Dios los recursos es lo de menos, y si es la voluntad de Dios, Él va a proveer. Pero necesitamos penetrar en esos medios, porque son los medios que están, ¿qué cosa? Manipulando las mentes con Big Brother, con las telenovelas, con asquerosidades, con decadencia moral, con depravación moral, las mentes de nuestros hijos, las mentes de los jóvenes, de los matrimonios, hasta que te llegas a convencer que el adulterio, la fornicación y la inmoralidad es algo normal. Y que si no lo haces, eres anormal. Y ese es precisamente el poder de los medios de comunicación. Tratar de convencernos que el pecado es normal.
Ahora, en la otra esfera y la otra interpretación del trono del anticristo, ¿verdad?, es también, desde luego, del punto de vista geográfico. O sea, cuando el anticristo venga aquí al mundo, va a tener un lugar geográfico como su trono, o sea, sus cuarteles generales. Vamos a ver en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, vamos a comenzar viendo algunos pasajes en Isaías, donde la Biblia nos revela en qué lugar geográfico se encontrarán los cuarteles generales del anticristo. Ya vimos que el anticristo va a surgir, en los estudios pasados ya lo examinamos, entre la alianza que va a haber pronto entre Europa y el Medio Oriente. Y entre esta alianza van a juntarse 5 países europeos con 3 o 4 países del Medio Oriente, y de esta alianza, de este nuevo bloque de naciones, va a surgir el anticristo. Ahora bien, en Isaías capítulo 10, versículo 5, y vamos a ver de aquí algunos versículos, vamos a descubrir que al anticristo se le llama continuamente en el Antiguo Testamento el asirio. El asirio. Y cuando recordamos el imperio asirio, descubrimos en la historia que cubrió lo que es ahorita Irak y Siria. Entonces, toda esta área geográfica, que fue el imperio, también se llamó el babilónico y el neobabilónico, o el imperio de Babilonia y después el imperio de los medos y los persas, que vinieron lo que es ahorita Irán y que comenzaron a conquistar después a los demás. Toda esa zona geográfica al norte de Israel es la zona que se conoce como el imperio asirio en el Antiguo Testamento. Repito, donde está Asiria e Irak del mundo moderno. Dice en Isaías 10:5, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. ¿Cómo sabemos que en este momento no se está refiriendo al imperio asirio, que fueron los que se llevaron en el año 722 a.C. a los judíos a Siria? Porque en el versículo 6, a continuación dice, le mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Y dice en el versículo 12, pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y de Jerusalén, y ahorita Dios no ha acabado su obra en el monte de Sión ni en Jerusalén. Dice, después que haya acabado, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. O sea que de acuerdo a las profecías bíblicas, hay un rey que va a existir geográficamente en la segunda venida de Cristo. Y no es hasta la segunda venida de Cristo que Él va a derrocar la soberbia de este rey. Y se le denomina y se le califica el rey de Asiria, o sea, de esa zona geográfica. Vamos a ver que esta persona es el anticristo. Ahora vayamos a Isaías 30, versículo 31 al 33. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová, será quebrantada, y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con panderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos, porque Tofet, ya está, ustedes saben que Tofet es un nombre hebreo, ¿para qué cosa? Para el lago de fuego. Y el lago de fuego ahorita no existe, ahorita existe el infierno. Los que están en el infierno van a ser sacados del infierno, Apocalipsis 20, el 11 al 14, y van a ser trasladados al lago de fuego, de Santa Marta Catitla al Moloya. Tofet ya está de tiempo dispuesto y preparado para el rey. Ahí ponen un círculo rojo la palabra rey, porque es el anticristo. Profundo y ancho, cuya pira es de fuego, y mucha leña, el soplo de Jehová, como torrente de azufre, lo enciende.
Aquí está hablando claramente que Asiria será la zona geográfica donde vendrá un rey que se le está preparando ya el lago de fuego. Y en Apocalipsis encontramos que los primeros en ser echados al lago de fuego, ¿quiénes van a ser? El anticristo y el falso profeta. Y 1000 años después del milenio, Satanás les irá a hacer compañía y a llevarle las tortas. Ahora vamos a Miqueas. Está Daniel, después está Miqueas capítulo 5, Miqueas 5, versículos del 5 al 6. Miqueas 5, del 5 al 6. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y desbastarán la tierra de Asiria a espada y con sus espadas la tierra de Nimrod. ¿De dónde salió Nimrod? ¿Quién fue Nimrod? El primer líder, el primer rebelde en la historia bíblica y mundana y secular también, que organizó la primer rebelión masiva mundial contra Dios en la Torre de Babel. ¿Quién fue Nimrod? El que fundó Babilonia, lo que es ahorita la nación de Irak. Entonces, es interesante que aquí se une a Nimrod y dice, y nos librará del asirio, cuando viniere con nuestra tierra y hollare nuestros confines. Noten ustedes que en el contexto, en el versículo 5, dice que esto va a suceder cuando el príncipe de la paz venga al mundo. Él será nuestra paz cuando el asirio venga a nuestra tierra. Y ahorita todavía no existe la paz mundial, por lo cual esta profecía está clasificada para los postreros días. Ahora, después de Miqueas, sigue el libro de Nahum. Luego dale la vuelta a Miqueas y sigue Nahum. Capítulo 3, versículos 18 y 19. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los junte. No hay medicina para tu quebradura, tu herida es incurable, todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quién no pasó continuamente tu maldad. Nunca en la historia antigua el rey de Asiria cumplió estas profecías. Nos damos cuenta pues claramente que Asiria va a ocupar un lugar preponderante en el escenario mundial de las últimas naciones que la Biblia menciona existirán y tendrán una parte activa antes de la venida de Jesucristo. Ahora, muy bien, nos damos cuenta, regresamos a Apocalipsis, que después del trono de la bestia hay un derramamiento sobre el río Éufrates para que los reyes del oriente puedan pasar. Apocalipsis 16:12. Y en el versículo 13 vemos algo impresionante sobre lo cual nos vamos a detener unos 20 minutos antes de acabar en esta noche. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Abran los oídos porque esto es una revelación sensacional para nosotros. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los gobernantes o a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí la explicación espiritual del cómo y el por qué se efectuará la tercera guerra mundial o la última concentración de todos los ejércitos de las naciones, que ya lo estudiamos hace 2 conferencias en el título La batalla del Armagedón, donde detrás de todos estos ejércitos la Biblia nos corre las cortinas. Y nos muestra que detrás de estos gobernantes va a haber una influencia de espíritus demoníacos para que ellos
todos influidos por espíritus demoníacos, sean convencidos de irse a reunir al Medio Oriente. El diablo es especialista en juntar a un malo con otro malo. Dice la Biblia, lo semejante atrae a lo semejante. Un abismo atrae a otro abismo. Si tú eres amargado, atraes otro amargado. Si eres fornicario, atraes otro fornicario. Si es una chava que anda buscando fornicación, atraes un chavo que ande buscando fornicación. Lo semejante atrae a lo semejante. ¿Por qué? Porque los polos opuestos se oponen. Entonces, esto es espiritual maravillosamente revelado aquí en la palabra de Dios. Ahora, a la postre, estos ejércitos van a formar una alianza, de acuerdo a la Biblia, con los soldados que siguen a los reyes del Oriente, para formar un fin común y con la intención de impedir, o sea, ¿cuál es la intención de los demonios? Nos preguntamos en este momento, ellos los van a reunir, los van a convencer de que se junten en el Valle del Megiddo, ya lo vimos, el Valle de la Decisión, el Valle del Armagedón. Pero ¿cuál es la intención para que estos ejércitos, guiados e influenciados por espíritus demoníacos, se reúnan en ese particular lugar geográfico? La respuesta es impedir la segunda venida del Mesías. Esta es la razón principal. Desde estos momentos, hermanos, hasta que el Cristo venga, el diablo, toda la actividad demoníaca es tratar de impedir que el Mesías venga, porque el diablo sabe que cuando el Mesías venga, se acabó su reino. Y será lanzado y encerrado con cadenas, Apocalipsis 20, el 1 al 10, mientras nosotros tenemos aquí el milenio, y después será desencadenado. Pero Satanás está tratando de hacer ahorita, de causar caos, confusión, guerras, levantar a los estudiantes y atacar las reuniones políticas, causar disturbios sociales, alterar el orden, un relajamiento total de la autoridad se está pudiendo percibir en el mundo a nuestro alrededor, y detrás de este espíritu se encuentra lo que dice en 2 Tesalonicenses, el espíritu de iniquidad. Y esa palabra iniquidad significa anomos en el griego, que significa sin ley. ¿Cuál es el espíritu del anticristo de la bestia ahorita en el mundo? La rebelión contra la autoridad. Los hijos están contra los padres, retándolos abiertamente. Los ciudadanos contra el gobierno, insultan al presidente, insultan a su esposa, no tienen respeto de nada absolutamente. Nos insultan a nosotros con la depravación moral que hay en la televisión, nos insultan con las groserías que dicen, nos insultan con los estilos de los homosexuales en la Reforma, nos insultan, agreden nuestros derechos, agreden verdaderamente nuestra moral, porque es el espíritu de rebelión. No puede prevalecer más que la rebelión, y afuera el orden, viva la anarquía. Es el espíritu de la bestia. Ahora nos damos cuenta aquí que la Trinidad diabólica es el dragón, la bestia y el falso profeta. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. El diablo tiene también la falsificación de la Trinidad diabólica, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ahora, esta Trinidad diabólica va a reunirse, va a entrar con toda la astucia que su naturaleza malvada les vaya a permitir. O sea, vamos a ver el clímax de la maldad antes de que venga Cristo en el mundo. Vean ustedes con detenimiento lo que va a suceder. Dice en el versículo 13, que Juan el apóstol vio salir de esta Trinidad diabólica, y de qué parte del cuerpo salieron, de la boca. Esto es muy interesante, lo vamos a ver. Fueron de la boca, de donde salieron 3 espíritus, y la forma que Juan vio que tenían estos espíritus eran ranas. Y es interesante que las ranas, los murciélagos, las víboras son animales clasificados en el Antiguo Testamento como inmundos y como símbolos del reino de Satanás. Ahora, es decir, ¿por qué salen de la boca? O sea, están saliendo del habla. Cuando tú hablas, ponte un espejo aquí enfrente y vas a notar que cada vez que hablas sale de tu boca aliento. ¿Lo has notado?
Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, la boca es el órgano del habla. Y el habla, las palabras, de acuerdo a la Biblia, es una de las fuerzas y poderes más influyentes de la humanidad. Al grado que el más grande sabio de todos los sabios después de Cristo, el rey Salomón, dijo: el poder de la vida y la muerte se encuentran en la lengua. Es increíble lo que nosotros con nuestras palabras podemos destruir o podemos edificar. Es increíble el daño que tú le puedes hacer a tu esposo cuando le dices: eres un impotente o no sirves para nada. No necesitas darle un planchazo, esas palabras son como desatornillador, como un taladro que penetran. Es increíble cuando tú dices a tu esposa: eres una esta o no sirves para nada. A los niños: eres un bueno para nada, eres un tonto, eres un baboso, nunca vas a hacer nada en la vida. Es increíble lo que nuestras palabras pueden hacer en las vidas humanas. Y cada vez que hablamos o hablamos para blasfemar, para maldecir, como decíamos el domingo en el mensaje, para murmurar, para quejarnos, o hablamos para profetizar: soy hijo de Dios, soy más que vencedor, mis hijos serán mi generación bendita y triunfaremos al final, y mayor es el que está dentro de mí. Y es increíble lo que con nuestra boca podemos confesar y cómo influenciamos el mundo invisible espiritual a través de nuestras palabras. Ahora podemos pensar con esto, ¿verdad?, de una forma clara y objetiva, que la Trinidad diabólica va a influir satánicamente a través de los medios de comunicación para engañar a los líderes de las naciones y usar sus ejércitos para oponerse a Dios. Es interesante que en la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler usó una de las armas más poderosas por las cuales casi la guerra, que no fueron tanto las metralletas o los búnkers en toda la costa de Normandía en Francia, cuando el día de desembarcaron los ingleses con los aliados, etcétera, etcétera. El arma más poderosa que Hitler usó casi por 2 años, del 49 al 51, fue el ministro de propaganda Goebbels, que era un hombre que salía en la radio, era su ministro de propaganda, y comenzaba a decir: hemos ganado, hemos avanzado, y no era cierto lo que estaba diciendo, pero causaba temor en los aliados. Decir: yo estoy aquí en Italia y no tenían fax ni nada, y dicen que desembarcaron cerca de Italia, se nos vienen encima, y los soldados comenzaban a ser atemorizados por los medios de propaganda que usaban. ¿Se acuerdan que es interesante que ahora en la última guerra, en la invasión de Irak, había un ministro de Hussein que salía todos los días en la televisión, y lo pasaban a través de la cadena árabe de televisión, Al Jazeera, y decía: no es cierto, los soldados no han desembarcado, el aeropuerto de Bagdad no ha sido tomado, estamos avanzando nuestras tropas, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba haciendo? Para los que tenían radios de onda corta, los soldados iraquíes, animarles y hacerles creer que estaban ganando la batalla. Y salían a la batalla y se dan cuenta que tenían los tanques americanos aquí encima. Y fue al primero que le cortaron la cabeza, a este ministro de propaganda. Pero todos los días echaba mentiras. Todo lo que estaba pasando lo contradecía con mentiras para infundir temor al enemigo y ánimo a los aliados. Entonces, si estos fenómenos que ahora se usan y que tenemos internet, tenemos fax, tenemos computadoras, fueron usados hace 50 años, fueron usados hace 4 o 5 años o hace 10 años en las últimas guerras del Golfo Pérsico, imagínense con la tecnología moderna lo que van a usar a través de los medios de comunicación. Por eso es tan importante que no creamos todo lo que ves en las noticias. En las noticias te van a pasar: los israelíes mataron a un niño, pero no se ven que detrás de ese niño había una bala, que fue un palestino el que lo mató y no fue el soldado israelí. O sea, los medios de comunicación tienen la facultad de poder presentar una escena y manipular de tal manera la mentalidad humana para hacerte creer y ponerte en contra de los que ellos creen que son los amigos o los enemigos. Y esto es peligrosísimo cuando nuestra mente no es fundada y no es moldeada por la Biblia. Y muchos de ustedes: no, Irak, esto y el otro, los imperialistas yanquis. ¿De dónde sacas todos los pensamientos? De los medios de comunicación, de lo que has leído en los periódicos, de lo que has leído en las revistas, de lo que has visto en las noticias. Y así formas tu criterio y no tienes una filosofía bíblica, teológica, para poder determinar si realmente lo que te están tratando de hacer creer es la verdad.
Ahora recordamos, ¿verdad? Vamos a Apocalipsis 13 rápidamente. Apocalipsis 13, aquí tenemos que recordar que el falso profeta va a ser el Goebbels del anticristo, va a ser su ministro de propaganda. Y miren lo que dice Apocalipsis 13, 11 y 12, hablando de la otra bestia que es el falso profeta. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Vean ustedes el retrato. No hay cosa más engañadora que el diablo con la Biblia debajo del brazo. El diablo nunca es más diabólico que cuando llega, ¿cómo estás, hermanito? Y con la Biblia así. Y nosotros creemos que porque la persona trae un frac, ¿verdad? O trae una vestimenta, o trae una sotana, o trae un vestido blanco, esa persona, como representa una religión, llámese lama, llámese budista, llámese como sea, nos inspira que realmente son las personas buenas, que buscan la religión, que no se meten con nadie, etcétera, etcétera, y no nos imaginamos detrás de las vestimentas lo que se encuentra en la humanidad. La Biblia dice en 2 Corintios 11 que el diablo se disfraza como ángel de luz. O sea, el diablo no va a llegar si hizo Frankenstein. Él va a llegar, si se disfraza ángel de luz significa que se va a presentar ante ti y se va a presentar ante mí como la luz, como algo que brilla, como algo que resplandece, como algo que no es ofensivo, como algo que no me va a dañar. Y yo necesito, no mis ojos físicos, porque el hombre ve lo de afuera, necesito mis ojos espirituales entrenados para poder discernir, no con la vista física, sino con los ojos espirituales, qué se encuentra, qué espíritu tiene esa persona que quiere hacer un negocio conmigo, esa persona que quiere ser mi amigo, esa persona que quiere ser puesto en la iglesia, esa persona que intenta esas cosas. Necesitamos la ayuda de Dios para que Él nos pueda decir, cuidado, enemigo a la vista. Pero tiene cara de San Cayetano, se parece a Santa Teresita de Jesús. Esos son los peores. Ahora vemos pues entonces que este falso profeta dice aquí en Apocalipsis 13, versículo 11 y 12, va a hacer que la gente con la apariencia de cordero, pero hablar como dragón, va a ejercer la autoridad del anticristo, la primera bestia, y hace, o sea, de alguna forma va a manipular, va a obligar, va a ejercer cierta coerción para que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Pueden ustedes creer que 85 millones de alemanes se hayan parado delante de Hitler y le hayan dicho, Heil Hitler, creemos que tú eres el Mesías, creemos que tu tercer Reich, o sea, el tercer imperio Reich, en alemán imperio, va a durar 1000 años, creemos que tú eres el papucho de papuchos, tú eres el que vas a sacar a Alemania de las cenizas, nos vas a devolver nuestra identidad nacional que hemos perdido en la Primera Guerra Mundial, nos vas a regresar nuestro nacionalismo, todo ese orgullo y toda esa soberbia que existe en todos los moradores de la tierra, lo están buscando y lo están buscando en un líder, en su presidente o en su gobernante. Ese es el peligro de nosotros, cuando creemos que es este partido, o si este partido sube al poder, o si este hombre está en el poder, se soluciona, ahora sí vamos a caminar bien. No hay nunca un ser humano que pueda cambiar a nadie, más que Jesús. Y cuando comenzamos a creer que son los partidos políticos y la política, y ese hombre, y ese hombre, y ese hombre, comenzamos a desviarnos totalmente de nuestro curso. ¿Qué es la Biblia? 3 partidos políticos en México deben colaborar para que el que esté en el poder pueda no tener piedritas, sino tener, no importa de qué partido sea, avanzar por el bien de México. Ya no existen partidismos, debe haber patriotismo. Y cuando tú formas parte de un partido político y te interesa nada más tu partido por tu orgullo partidista, y comienzas a atacar a los demás, no importa qué propuestas ni cuánto vaya a beneficiar, pero como es el enemigo y no es de mi partido, le voy a poner piedritas, dejas de ser patriota y te vuelves partidista, te vuelves un carnal. Y México necesita héroes actualmente, que no sean partidistas, que sean patriotas, que anhelen el bien de la nación y no solamente el bien de su partido. Ahora, finalmente, ya no nos va a dar tiempo de más, pero vamos a ver
de qué forma esta influencia satánica, que se ha hecho evidente a través de toda la historia de la humanidad, se va a manifestar con una fuerza poderosa en los últimos días. Y ya lo estamos sabiendo ahorita con Harry Potter. Venga, mi nene, le voy a llevar a ver Harry Potter. Detrás de la película de Harry Potter se encuentran todos los poderes del infierno. Todos los poderes disfrazados de magos buenos, de inocente, una película que es para todos los niños. ¿Para qué? Para que las mamás lleguen y ahí están las colas en los cines con los niños llegando a ver a Harry Potter. ¿Por qué? Porque tienen un velo cegado en su entendimiento. Y no saben que van a comenzar los niños a manifestar posteriormente a la película, 15 días después, un mes después, ciertas anormalidades en sus facultades mentales, pesadillas, creen que tienen poderes, comienzan a soñar con Harry Potter, que tiene poder de la brujería, que hay magos buenos, que hay magos malos, que puedes tener esto y puedes cambiar a las personas, que puede haber modificaciones, y todo es una preparación mental para el escenario del futuro del anticristo. Los demonios, de acuerdo a la Biblia, viven en la tierra y en el aire. Preferiblemente, de acuerdo a la Biblia, los demonios escogen para vivir los lugares desérticos, las ruinas antiguas y los lugares impuros. Particularmente, su lugar preferido son los cementerios. Veamos estas verdades en el Evangelio de Lucas. Y veamos rápidamente algo de la actividad demoníaca para que aprendamos y comprendamos las manifestaciones de los últimos tiempos de Satanás. Y ahora sí, el que tenga oídos que oiga. Dice en Lucas 8, versículo 27, está toda la historia del Gadareno. Pero vamos a ver que este hombre, que es el que la Biblia retrata con el máximo número de demonios, traía 6,000 demonios el angelito. ¿Por qué? Porque le dijo Cristo, ¿cómo te llamas? Y contestó uno solo y dijo, me llamo Legión. Y una legión se constituía de 6,000 soldados. Entonces este hombre, Lucas 8, 27, dice que al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo. Y vean ustedes en primer lugar las características o lo que los demonios hacen o influencian en un ser humano. No vestía ropa. Los demonios están asociados con la inmoralidad. Con la inmoralidad. ¿Cuántas veces lo hemos dicho nosotros a los papás? Si tienes hijas o niñas en tu casa, no andes en chones enfrente de ellas. Es una leperada, es una inmoralidad, es un gravamen muy serio a un niño, a una niña, ver a su papá en chones. Ten pudor delante de tus hijas. No es correcto delante de Dios esa conducta, menos entrar al baño cuando ella aunque sea tu hija, tócale la puerta. Puedo entrar y dice tu hija, ¿para qué tienes que meterte cuando está bañando ella? Tengan cuidado con esas cosas. Y mamás, abran los ojos ante estas situaciones. Todo lo que es inmoralidad, voyerismo, está relacionado con demonios. No vestía ropa. Vemos ahorita por qué en Big Brother se están encuerando ahí diario. Nos damos cuenta cómo ese programa está totalmente demonizado. Y la gente, pues vamos a ver qué aprendemos. Dice, ni moraba en casa. Nos damos cuenta que los demonios llevan a los miembros de la familia a aislarlos de la familia. Si tú tienes ideas de abandonar tu familia, de salir de tu casa, y no te gusta tu casa, es porque hay demonios influenciándote. No moraba en casa, no soportan el núcleo familiar. Por eso dejan la esposa, dejan el esposo, dejan a los hijos, etcétera, etcétera, por influencias de demonios. Y dice, y si no vivía en los sepulcros. Los cristianos debemos ir al cementerio, never in Sunday. Cuando tú vas a enterrar a tu difunto, a tu papá, a tu mamacita, a Dios, y ni le digas así porque le estás diciendo a los gusanos y a la tierra, las flores, a Dios. Sino levanta los ojos al cielo y dile, ahí te alcanzo.
Y jamás un cristiano regresa a de florecitas. Todo eso es paganismo, es idolátrico, es ignorancia, que el Día de los Muertos le llevan mole, le llevan flores y creen que se va a levantar el muertito y se va a comer el mole y va a estar feliz con las flores. Ya no hay nadie ahí más que huesos y gusanos y la persona está allá arriba o en el centro de la tierra, en el infierno. Entonces ya jamás un cristiano entierras y no vas ahí, vas solamente a atormentarte, a llegar y otra vez recuerdo y esto y lo otro y a llorar. Fíjense cómo somos de masoquistas. El puro masoquismo nada más. Y Cristo nos ha venido a libertar de eso también. Vemos que los demonios están desprovistos también de cuerpos físicos, por lo que los demonios cuando están vagando en el espacio, vimos, están en el aire, o en los desiertos, o en los cementerios, en los sepulcros, siempre están buscando dónde meterse. Ahora, de acuerdo a la Biblia, para que un demonio pueda entrar a tu vida, forzosamente tiene que haber una puerta abierta en tu vida. Un demonio no puede entrar a mi vida, ni a tu vida, si no hay una puerta que yo le abra voluntariamente. Esto es muy importante. Por ejemplo, en el momento en que una persona se sumerge en la pornografía, ¿qué puerta está abriendo a los demonios? Hay demonios de inmoralidad, de celos, de destrucción, de suicidio, de abandono, de divorcio, de violencia, de odio. Hay cientos de variedades de demonios, cientos de variedades. Y entonces un demonio de inmoralidad anda buscando a una persona que pueda tener en su cama el Playboy, que le guste la pornografía, para meterse en esa persona. ¿Y qué hace al meterse en esa persona? Hace crónica tu adicción. Te hace que comiences a desvariar y te va a empujar para que practiques lo que estás viendo y entonces vas a practicar eso y vas a descubrir algo, que ahora ya no te gusta eso, ahora brincas a otro nivel de degradación y te lleva a otro nivel hasta que te degrada totalmente y te convierte en un animal degenerado y degradado y puedes acabar como homosexual o como lesbiana. Y todo eso está en Romanos capítulo 1. Porque habiendo conocido a Dios no le adoraron como Dios, sino que se degradaron sus cuerpos. Y se entregaron hombres con hombres encendiéndose en su lascivia. Y Dios los entregó a la inmundicia, a mentes reprobadas para hacer cosas que no convienen. Romanos 1, 21 al 28. Ahora veamos finalmente en Lucas 11 esta verdad. Lucas 11. Y aquí dice el versículo 24 al 26. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, ¿anda por dónde? Vean ustedes, desérticos, ¿verdad? La palabra seco significa sin agua. ¿Buscando qué cosa? O sea que los demonios, de alguna forma, cuando se meten a un cuerpo humano, descansan. Por lo que la Biblia nos enseña que estas criaturas espirituales llamados demonios, por cierto la palabra demonio en el griego es daimon, que significa seres inteligentes, es lo que significa demonio, ser inteligente. Estos seres inteligentes perdieron su cuerpo en alguna época del pasado, de la historia, y son las verdaderas almas en pena, que no son espíritus de seres humanos. Quiero decirles que no hay ningún espíritu ni de Cuauhtémoc, ni de tu abuelita, ni de Hitler, y cuando lo vamos a ver después, la próxima clase, los únicos espíritus que están vagando son demoníacos y los de los ángeles de Dios. Así que cuando un ser humano se muere, es confinado al Hades, al infierno, y su espíritu queda ahí o se va a la presencia de Dios. Pero ningún espíritu humano está vagando. Cuídate de las sesiones espiritistas que vamos a hablar la próxima clase. Entonces, este espíritu busca reposo y dice, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa. Ellos le llaman al cuerpo humano su casa. Imagínense qué cinismo. ¿Casa de cuántos demonios eres tú? Volveré a mi casa de donde salí, o sea que pueden entrar de las 3 a las 6 de la tarde,
vamos a verlo en la próxima clase, cómo cambian la conducta, alteran la conducta del individuo, y vamos a aprender cómo detectar y discernir estos cambios de personalidad en personas que no tienen mota, no tienen chochos, no tienen coca, no tienen alcohol, tienen demonios. Y lo primero que hace la gente al no conocer esto es llevarlos al psiquiatra o al psicólogo. Y el psicólogo y el psiquiatra lo segundo que hace es darles pastillas tranquilizantes para enchamucarlos más. Cuando llega a su casa este demonio, la encuentra barrida y adornada, y vean lo que pasa. Va y toma otros 7 espíritus peores, más malos, más degradados, más perversos, o sea que entre ellos hay niveles aún de maldad y de perversidad. No todos los demonios son igual de malos, hay unos que son 7 veces peores que otros. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Esto nos habla que si alguna persona es librada por Dios del alcohol, de las drogas, de los chochos, de la pornografía, y vas caminando con Dios y vuelves a caer, los demonios que tenías antes, como no nos dejan de vigilar, ya está Pepe otra vez ahí cayó, ya cayó Pancho, ya cayó Filomeno. Como él sabe que no puede entrar ahora porque tú ya tienes más defensas, conoces la Biblia o conoces, etcétera, etcétera. Entonces toman, hey, ese mi cuijas, mi tuercas, vénganse, 7 peores que él, y se meten esa persona para reforzar dentro de tu vida y que te sea 7 veces más difícil dejar la pornografía, dejar el cigarro, dejar el adulterio, dejar la fornicación. Si yo agarro una liga en estos 2 dedos y le doy una vuelta, puedo hacerle así. Pero si a la liga le doy 2 vueltas, ya va a ser más difícil que abra mis dedos. Y le doy 3 vueltas con la liga a mis dedos, ya mis dedos no se pueden separar. Y así es el demonio. Primero te dan una vuelta y te aprietan, y tú crees que todavía eres libre. Te dan otra vuelta, y cuando no te das cuenta, como Sansón, quiso romper las cuerdas y ya no pudo, el espíritu le había abandonado. El temor de Dios es para vivir con confianza, dice la Biblia, y con él vivirá lleno de tranquilidad el ser humano. El temor de Dios es aquella conciencia de saber que no puedo jugar con el pecado. Que no puedo jugar con mi esposa ni al matrimonio, no puedo jugar a la iglesita, no puedo jugar en mi trabajo, no puedo creer que me pueda ir bien en la vida si soy un mal esposo, una mala esposa, un mal padre. Eso es un engaño de Satanás. No te va a ir bien en la vida nunca. Y si nosotros creamos conciencia de estas verdades, sabemos que la sangre de Cristo es lo único que nos puede limpiar de la maldad. El único poder que yo tengo contra los demonios o con los que me acechan es la santidad, nada más. No hay ninguna otra protección, ni el agua bendita, ni el escapulario, ni fetiches, ni nada de esas cosas, es la santidad. Dice en Santiago 4, acércate a Dios, resiste al diablo y él huirá de ti. Entonces no necesito más que vivir bajo el abrigo del Altísimo para que pueda vivir siempre bajo su protección. Oremos. Señor, te damos las gracias porque nos has llamado a ser no vencedores, más que vencedores, por medio de la sangre con la que le hemos vencido a Satanás y por medio de la palabra de nuestro testimonio y porque menospreciamos nuestras vidas hasta la muerte. Te damos las gracias, Padre, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará. Dios hace estar al hombre en paz con sus enemigos y sus caminos le son agradables. Dios peleará también la guerra por nuestros hijos y nuestros hijos serán nuestra semilla bendita. Lo declaramos y lo confesamos con nuestros labios y lo creemos con el corazón. Nuestro México va a prosperar, lo confesamos, y va a ser lleno del Evangelio, de Tijuana hasta Mérida. Y tú nos abrirás puertas, Padre, para llenar los estadios y predicar tu palabra y para testimonio de nuestra nación de que tú eres un Dios fiel a tu pacto.
Confesamos que los medios de comunicación masivas estarán en manos de la iglesia muy pronto y vamos a usarlos como una influencia poderosa, como un arma de destrucción contra los engaños y las mentiras de Satanás. Confesamos que somos el ejército victorioso del Dios Todopoderoso y que mayor es el que está dentro de nosotros que el que está en el mundo. Confesamos, Padre, que somos tus guerreros y tus soldados. Y reconocemos nuestra incapacidad, nuestra insuficiencia, nuestra incompetencia para poder pelear contra el enemigo. Por lo cual, oh Jesús, gracias por ser nuestro capitán y pelear nuestras batallas. Gracias por decirnos que marchemos detrás de ti, para que tú nos lleves de victoria en victoria. Gracias por darnos esperanza y significado a nuestra vida. Gracias por darnos valor para vivir. Porque no nos has dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Te damos gracias, Señor, por la familia que nos has dado, que es el tesoro más grande que un ser humano pueda tener. Bendecimos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestra familia, Señor. Pon en nuestras familias paz, oh Dios. A nuestros hijos que están desbalagados y desvariados en caminos del mundo, Señor, hazlos regresar. Te pedimos que los quebrantes, Señor, y les hagas ver su necesidad que tienen, hasta que vengan humillados y quebrantados y arrepentidos y llenos de lágrimas, con un corazón contrito y humillado a la cruz del Calvario. Oh Dios, danos sanidad en nuestras familias, en nuestra iglesia, en nuestro país. Porque si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y se humillaren, y buscaren mi rostro, yo sanaré tu familia, yo sanaré tu vida, yo sanaré su país. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, que te digo no temas, que te sostengo y que te esfuerzo, y no te dejaré ni te desampararé. En esta mañana tal vez haya personas que aún no tengan a Jesucristo en su corazón. Es una locura salir de este lugar sin Jesucristo. La Biblia dice que es una locura vivir, creer que puedes ser padre, madre, empleado, jefe, salir a la calle sin la protección divina de los ángeles de Dios y la protección divina de tu mente contra los demonios que buscan cada segundo de tu vida una puerta por donde meterse y comenzar a hacer una cueva, un nido dentro de tu vida, hasta destruirte con problemas mentales. En esta noche entrégale tu vida a Jesucristo y ahí desde tu lugar. Ustedes también por televisión, dile ahí desde donde estás: Señor mío y Dios mío, me arrepiento de mis pecados en esta noche. En el nombre de Jesús yo reprendo de mi vida todo espíritu inmundo. Solo quiero el Espíritu Santo morando en mi cuerpo. Te entrego mi cuerpo, Señor Jesús. Lávame con tu sangre preciosa. Creo que en esa cruz pagaste por mis pecados y que estás sentado a la diestra de tu Padre para vivir, para interceder, que mi fe no falte y levantarme cuando caiga. Señor Jesús, te invito a mi vida en este instante como mi Señor y mi Salvador. Fortaléceme y transfórmame en la persona que solo tú puedes cambiar de mi vida y de mi ser. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.